Muchas gracias. Yo, antes de anunciar el panel que los va a seguir, quisiera, Napoleón, no te vayas, por favor, siéntate aquí un minuto. Quiero hacerle dos preguntas para orientar esta reflexión. ¿A qué atribuyen ustedes dos, que son hombres de medios, que Venezuela haya producido unos pensadores espectaculares a lo largo de su historia que eran escuchados por el mundo entero? Francisco de Miranda era uno. Después tuvimos, por supuesto, a lo largo de nuestra vida republicana, Carlos Rangel otro. Y ahora tenemos a Moisés Naím, que es orgullo de todos nosotros y que los escuchan la mayoría de la élite de este país, y que los venezolanos a ninguno de esos tres le hagan mucho caso. O sea, ¿por qué producimos esos genios tan atípicos que sirven al mundo pero que no sirven a nuestro país? Yo creo que más bien los venezolanos no le hacemos mucho caso, no sé, sino que los dirigentes no les hacen muchos casos. Porque no mencionaste a Arturo Uslar Pietri, que por décadas... Ahora sí. ¿Aló? ¿Aló? No. Ajá. Yo diría, ahí falta Arturo Uslar Pietri, entre otros. Pero, y digo lo de Uslar Pietri porque durante décadas Uslar Pietri tuvo programas de televisión en los canales realmente privados, es decir, donde la importancia de la sintonía es fundamental. Yo más bien creo que quienes no han escuchado suficiente a todos esos personajes han sido los dirigentes políticos. Los dirigentes políticos siguen, y no solamente en Venezuela, yo creo que hay una crisis de dirigentes políticos en líneas generales. Uno no puede comparar a los dirigentes de la mayoría de los países de hace 60, 70 años, de la posguerra, por ejemplo, con los actuales. Hay una crisis de valores. Yo creo que los dirigentes políticos no han superado las nuevas tecnologías, no se dan cuenta que la gente no es boba, que la gente está más informada que nunca, que ya la gente no va a los mitines, sino que se entera de las noticias desde su casa inmediatamente a través de Internet. Y por otro lado, hay demasiada gente, y hay mucha gente, por lo menos en Venezuela, por su capacidad económica, cuando la tenía, por la fuerza de la educación, que fue muy importante. La educación en Venezuela fue muy buena en bachillerato y en primaria, y no hablemos de universidades como la Central, reconocidas en el mundo entero. La calidad de la cultura en Venezuela. Hubo un momento en que Venezuela tenía más orquestas sinfónicas, esa era la época de Luis Herrera Camping, más orquestas sinfónicas que Francia, por ejemplo. Y la gente llenaba las salas y los fines de semana a escuchar esa orquesta. Creo, y para terminar, que es la dirigencia política la que lamentablemente no las he escuchado. Y mucho me temo que una vez que esta gente, iba a decir caiga, eso es lo que yo espero, no siga, y espero que sea pronto, y el Estado de Derecho se haga vigente y rápido en Venezuela, espero que los que van a llegar no sean populistas, porque con todos los méritos que tiene Acción Democrática y COPEI, para empezar, ¿no?, también hay que señalarlos como demasiado populistas. Sí, pero yo además quiero complementar una cosa, esa pregunta con don Carlos. Don Carlos, Venezuela se distingue en América Latina, si uno estudia a fondo la realidad y la historia de cada uno de los países, porque es el único país que ha tenido 4 quiebres estructurales en la historia. La mayoría de los otros países, México tuvo 1, Argentina ha tenido 2, Brasil no tuvo ninguno, este es el primero, realmente. Pero Venezuela ha tenido 4. La economía de Nueva Segovia colapsó y se acabó todo, y los venezolanos se mataron entre ellos y no sé cuánto. Volvieron a surgir y vino la economía del cacao, que colapsó también. Después vino la economía del café, guerra civil, no sé cuánto, volver a empezar.
y ahora con el fin de la era petrolera, que se está abriendo una nueva fase energética en el mundo, pareciera que volvimos a colapsar. Entonces, ¿cómo se explica esa ausencia, vamos a decir, esa impermeabilidad a las ideas acertadas y esos quiebres estructurales tan frecuentes casi que cada 100 años? Bueno, creo que la pregunta tuya es como muy amplia y muy densa. Por ejemplo, comparar a Francisco de Miranda, su realidad política en el momento, digamos, participó en la independencia y creo que fue importantísimo y creo que quizás, bueno, su obra, por supuesto, se leyó mucho después, digamos, los libros de Francisco de Miranda, su obra, digamos, sus textos se conocieron mucho después, ¿no? Creo que en 1920 que sus libros se encontraron allá en Londres. Pero en todo caso, sus ideas sí fue escuchado, diríamos, Francisco de Miranda, porque hubo la independencia en Venezuela. Pero en todo caso entiendo tu pregunta, que ha habido grandes pensadores y grandes hombres de acción. Moisés Naim, bueno, lo que pasa es que Moisés está muy reciente y creo que está influyendo, y en el mundo entero. Pero volviendo a tu pregunta, yo pensaría que los mitos en Venezuela y los mitos en América Latina, y eso lo dice Carlos Rangel en su libro, han dificultado la comprensión de la realidad. Es decir, somos países que vivimos más en los mitos que en la realidad. Por lo tanto, los tropezones, las caídas son estrepitosas porque no vemos lo que pasa, sino lo que queremos ver. El pensamiento, digamos, mágico latinoamericano nos ha alejado, digamos, de las realidades. Y yo le agregaría, por lo tanto, Venezuela no está fuera de América Latina, es decir, no estamos, lo que está pasando en América Latina, los fracasos de las culturas, digamos, generalizadas de las economías de América Latina, digamos, pensemos solamente en la década perdida de los años 80, no fue Venezuela, fue toda América Latina, el fracaso de México, en fin, todo lo que hubo es un continente. Pero en Venezuela yo le daría un elemento, digamos, le daría un poquito de peso a la presencia del petróleo en Venezuela para la dificultad de que Carlos Rangel y sus ideas fueran, digamos, oídos. Es decir, cuando tú tienes un Estado fuerte desde los años 30, digamos, desde el gomecismo, pero un poco la ley del 43 y luego el boom petrolero después de la Segunda Guerra Mundial, a los venezolanos el Estado les servía para todo. Y cuando digo los venezolanos, eran los más pobres, a los empresarios. De hecho, en Venezuela no había empresarios. En Venezuela, la Corporación Venezolana de Fomento permitió una nueva clase de empresarios porque el dinero y el capital lo tenía el Estado a partir del petróleo. Por lo tanto, cuando Carlos Rangel le viene a decir a la gente, mire, esta vía que estamos tomando de ser un Estado, digamos, fuerte, de un capitalismo donde el Estado tiene todos los recursos económicos, bueno, toda Venezuela está disfrutando de un auge maravilloso, digamos, por el momento de consumo. Y las ideas de Carlos Rangel iban en contra de esa idea. Entonces, a pesar de, más allá de los mitos que en América Latina han perdurado y han influenciado en todas las sociedades, en Venezuela nos cayó el petróleo. No digo que el petróleo sea una maldición, sino que cayó. Y en verdad, bueno, todos sabemos un poco el perjuicio que puede tener en una economía el petróleo, como la enfermedad holandesa que hace al país fuerte, monoproductor, importador de todas las mercancías, exportador de un producto, y cuando ese petróleo baja de precio, pasa lo que pasó. Pasó a partir de la década, digamos, empezó en el 74 y en el 83 no vinimos para abajo y acaba de volver a pasar a principios del siglo XXI. Con esto termino. Fueron 7 años maravillosos de aumento petrolero y se creyó, buena parte de la población creyó que podía vivir del petróleo. Es decir, estoy hablando del 2003 al 2010, 2011 y hoy en día de vuelta a la realidad. Total que los mitos y el petróleo han ayudado para que pensadores como Carlos Rangel no hayan tenido el éxito o la comunicación han ayudado a que esto no haya sido pues una realidad en Venezuela. Una pequeña explicación, evidentemente una pregunta muy profunda. Vamos a despedir a este panel con un gran aplauso. Y mientras, Mr. Chairman, y mientras llamo al próximo panel, quisiera que todos me acompañaran, darle un reconocimiento a doña Sofía Inver,
que está aquí con nosotros, y además invitarlos a todos a que la acompañen mañana en el gran tributo que le va a rendir el Pérez Art Museum como reconocimiento a la labor que ella ha hecho en la promoción del arte en América Latina, en la creación de espacios culturales. Por favor, vamos a darle un aplauso y un agradecimiento.